Ya. Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más. No perdamos esta costumbre de darles la bienvenida siempre que accedemos a estas tutorías virtuales. En esta ocasión, pues, estamos en la tutoría de lengua y literatura. Voy a proceder a compartir. Me avisan, por favor, si pueden observar. ¿Sí? Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, iniciamos. Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a topar un tema que tal vez les guste, tal vez no les guste, pero que desde que hemos sido pequeñitos siempre lo hemos traído a consideración. Muchas de las personas incluso fueron parte de nuestra infancia, como por ejemplo el famoso cómic de Condorito, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de el cómic, ¿sí? Muy bien, entonces iniciamos. ¿Qué es el cómic? Ya, Wilman, ya le puse, no se preocupe. ¿Qué es el cómic? En su conceptualización, el cómic es un tipo de texto en el que se cuentan relatos de un modo distinto a cómo se lo hacen en los diversos tipos de narraciones, ¿sí? En los cómics, los personajes cobran vida. ¿Gracias a qué? A los dibujos, a las interpretaciones que los autores y escritores realizan acerca de sus personajes, ¿sí? Y se recurre tanto al lenguaje verbal como al lenguaje no verbal. Cuando quiero decir lenguaje no verbal, tiene que ver con las expresiones que nos expresan en este tipo de historietas o este tipo de dibujos, ¿sí? Tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal nos permite explicar la historia que nos presenta en este caso el autor, ¿sí? El cómic va a ser entonces una sucesión, como ustedes pueden ver, una sucesión de imágenes compuestas por caricaturas dibujadas. Los primeros pasos que llevaron al cómic se dieron más o menos por el año de 1827. Fue realizado por el precursor de Suiza, Rodolfo Topper. Esta fue la primera historieta que en este tiempo salió para que las personas puedan, en este caso, conocer un nuevo tipo de narrativa, ¿sí? En este caso, el personaje Topper trataba de expresar una obra impregnada en base a un diverso tipo de humor, ¿sí? Trataba de presentar características que están muy relacionadas con las historietas modernas, como por ejemplo la primacía de la imagen sobre el texto. Ustedes ven lo que prima son los dibujos, la representación visual. No prima tanto los textos o la representación escrita que el autor en este caso da a conocer, ¿sí? Y además utilizan diversos elementos narrativos para tratar de dar una sucesión a la historia, ¿ya? Entonces, así eran los primeros cómics en el año de 1827, ¿ya? Posteriormente, el cómic, comparado con otros medios de ilustración o la publicidad, gana un poco más de predominio narrativo. En el cómic, la imagen se apoya en el texto. Se presenta el transcurso del tiempo a través de una sucesión de imágenes que forman una secuencia con significado. El cómic necesariamente va a estar acompañado de un pequeño texto, ¿sí? El dibujo, que es la representación visual, con la representación escrita, forman una sola unión, ¿sí? Una relación que no se puede separar. Deja de ser cómic si únicamente se elabora la figura o los dibujos y se deja a un lado el texto. Necesariamente tiene que haber el dibujo y el texto que son representados en estos pequeños globitos como ustedes lo pueden observar, ¿ya? El cómic es un producto cultural, ¿sí? La finalidad del cómic es persuadir a grandes públicos y el cómic posee sus códigos propios, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, estos elementos de los globos en donde se representa el texto, ¿sí? El cómic o historieta es un producto sociolingüístico, ¿sí? La historieta tiene una denotación y también una connotación, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de denotación hace referencia al habla e imagen y la connotación hace referencia a cómo nosotros asimilamos o cómo interpretamos estas figuras que observamos en los cómics.
¿sí? Dentro de todos los géneros literarios que podemos utilizar para contar historias, el cómic siempre va a ser uno de los más llamativos, ¿sí? Siempre va a ser uno de los más llamativos. Muy bien, ¿cuáles son las características que tiene el cómic? El cómic tiene diversas características, vamos a hablar de las más importantes. En su narrativa dice que marca los tiempos presente, pasado y futuro por medio de sus viñetas. Ya vamos a ver también qué son las viñetas. Pero ¿qué quiere decir que marca su tiempo presente, pasado y futuro? En el cómic se utiliza un ritmo temporal, ¿sí? Para que se me graben estas dos palabritas. Utiliza el flashback, ¿sí? Y el flash forward. ¿Qué quiere decir esto? El flashback se utiliza en la narrativa del cómic para alterar la secuencia cronológica que hay en la historia. Por ejemplo, hay una secuencia, ¿no es cierto?, donde se está bonito narrando la historia y de repente nos remite al pasado, ¿sí? Entonces, este flashback se utiliza para alterar esta secuencia lógica o cronológica dentro de la historia. En cambio, el flash forward es un salto hacia adelante en el tiempo, ¿sí? Se puede saltar en el tiempo, en la narración, y después se vuelve a regresar al presente, ¿ok? Si es narrativo, va a implicar la existencia de una diacronía en sus elementos, ¿sí? Y la línea temporal, hablando del tiempo, se vale de viñetas y de la secuencia. Y pues estos elementos del flashback y del flash forward nos va a permitir alterar la secuencia siempre y cuando pues el autor lo desea, ¿sí? Muy bien. El siguiente nos dice que utiliza un lenguaje verbo icónico. ¿Qué quiere decir esto de un lenguaje verbo icónico? El cómic integra elementos verbales e icónicos que son muy representativos, ¿sí? Utiliza, por ejemplo, los textos diagonales que están en las figuras de los globitos y una figura estilística que son las onomatopeyas. Ya vamos a ver después el concepto de onomatopeya. El texto externo a la historia dibujada, por ejemplo, se ponen cartuchos aparte, mientras que los globos presentan los textos diagonales que nos emiten los personajes, los diálogos o los pensamientos que el personaje tiene, ¿ya? También nos dice que recurre al uso de códigos específicos. Los códigos del cómic son los símbolos elegidos y aceptados por una comunidad que los va a entender, ¿sí? Que se pueden compartir y que se pueden transmitir. Para el cómic, sus códigos son representados mediante las viñetas, ¿sí? Mediante los globos, los indicadores de movimiento o las expresiones gestuales, en este caso, de los personajes. El siguiente nos dice que es un medio de comunicación masiva. Las reproducciones del cómic son en escala, ¿sí? Se venden a públicos masivos y están al alcance de todos. Déjenme ver qué me ponen aquí. Ya. Me hace acuerdo, Jorge, al final. Ya, para poderle poner justificar. Ya, muy bien. El siguiente nos dice que su fin es entretener y divertir. Además de entretener y divertir, pues distrae, ¿no es cierto?, a quien lo está leyendo. Y después, con el avance del cómic mismo, de la historia, ha exigido a la sociedad que el cómic se convierta también en un elemento instructivo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que tiene el cómic? Yo les había hablado acerca de las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Las viñetas son estos recuadros que van a representar los episodios que va a tener cada uno de lo que nos está narrando, ¿no es cierto? Los sucesos o acciones de los personajes. Por lo tanto, pueden tener diversos tamaños y formas, siempre en función de las necesidades de la historia que se está contando, ¿sí? Pueden ser incluso más grandes, no necesariamente pueden ser cuadros. Aquí va a intervenir mucho la creatividad del que está elaborando este cómic o historieta. Podría hacerlo en un círculo, podría hacerlo en un rectángulo, podría hacerlo en un triángulo, como él desee. No nos debemos de ceñir únicamente al recuadro, ¿ya?
En este caso, cuando hablamos de las viñetas, es muy importante que tomemos en cuenta qué tipo de plano visual se le puede dar a la representación gráfica que yo le voy a dar a mi cómic, ¿sí? El plano es la limitación del espacio de la realidad donde se está realizando esta acción, dentro de la viñeta, ¿sí? Entonces tenemos el primer plano, que es el plano general. En el plano general tenemos un tamaño sumamente grande, donde se puede visualizar tanto el ambiente donde se desarrollan las acciones y los personajes que intervienen, ¿sí? Luego tenemos un plano panorámico, como ustedes lo pueden observar. Dentro del plano panorámico se manifiesta, ¿sí?, el ambiente, específicamente dónde se está desarrollando la acción, ¿sí? Nos presenta el contexto de la situación y apenas, ¿no es cierto?, se puede observar a los personajes, ¿sí? Es decir, tenemos un plano general del contexto de la situación. También tenemos el plano americano. El plano americano es la figura humana desde las rodillas, ¿sí? Muestra la parte física del personaje o las acciones detalladas que el personaje está realizando, ¿sí? Luego tenemos el plano medio. Este plano se encuadra, como ustedes observan, desde la cintura, ¿sí? Y destaca la acción más que el contexto. Se destaca la expresión del personaje y es importante también para el plano medio las gesticulaciones que el personaje realice, ¿sí? El primer plano va, sin embargo, desde los hombros hacia la cabeza. ¿Para qué? Con la finalidad de enmarcar un plano emocional, ¿sí? Un plano psicológico y las expresiones faciales que tendría el personaje. Y por último, el plano de detalle. El plano de detalle, como ustedes observan, encuadra una parte, o únicamente una parte de la figura de nuestro personaje, ¿sí? E incluso llega a ocupar toda la viñeta, ¿sí? Entonces, consideremos que se pueden trabajar diversos planos, dependiendo de qué es lo que yo quiero dar a conocer o qué es lo que yo quiero representar. Si yo quiero representar alguna emoción, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de plano utilizaría? Podría utilizar, ¿no es cierto?, el primer plano o el plano medio, ¿no es cierto? Si quiero denotar un poco más la expresión del personaje, tal vez si está enojado, si está fúrico, ¿no es cierto?, podría yo utilizar un plano de detalle, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta este tipo de elementos. También es muy importante el color. Dentro de la composición visual del cómic, el color puede cumplir 4 funciones, ¿sí? Nosotros sabemos que el color le dota una expresión un poco más estética, pero no es la única función que cumple. También cumple una función figurativa, una psicológica y una significante. ¿Qué quiere decir la función figurativa en primer lugar? La función figurativa, con el uso de los colores, nos permite darle un realismo mucho mayor a la imagen, ¿sí? La estética, obviamente, embellece a la imagen. La psicológica, con el uso de los colores, estimados estudiantes, nos provoca emociones, nos estimula sentimientos. Sí, por ejemplo, si el autor quiere representar un día de lluvia, ¿no es cierto?, va a utilizar colores oscuros y por lo tanto representa o nos estimula en nosotros un determinado sentimiento, ¿sí? Y la función del significante se utiliza para connotar significados distintos de acuerdo a un contexto, ¿sí? Es decir, darnos un significado contrario. Por favor, un segundo, solo conecto el computador. Ya se me ha apagado. Ya, el siguiente elemento que podremos utilizar son los globos o bocadillos. Como les decía, estas figuras como nubecitas que encontramos, ¿sí?, ¿dónde se encuentra el texto? El espacio reservado para que tengamos el texto, los diálogos, el pensamiento de los personajes o del narrador. Aunque ustedes no lo crean, se pueden utilizar diversos tipos de estos globos o bocadillos dependiendo de lo que se quiere expresar. Por ejemplo,
Si utilizan estos globos que tienen como dientecitos, ¿no es cierto? Como ustedes ven, con forma de serrucho, este tipo de globo no me expresa un pensamiento, sino me expresa un grito, que el personaje está irritado, algún estallido, una voz desencajada o desesperada, ¿sí? El siguiente también que se puede utilizar es el que se da en forma de nubecita. El forma de nubecita nos expresa el pensamiento del personaje, no el diálogo, sino lo que el personaje piensa. También tenemos cuando el globo está fuera de la viñeta, como en este ejemplo. Si ven que está fuera de la viñeta, esto quiere decir que el personaje que está diciendo esta expresión no se encuentra dentro del cuadro, no se encuentra dentro de la escena, sino está fuera, ¿sí? También tenemos cuando el bocadillo está incluido en otro bocadillo, es decir, tenemos dos consecutivos. Esto indica las pausas que realiza una persona en su conversación, ¿sí? Y por último, tenemos el globo con varios rabillos. Como ustedes ven, aquí tenemos varios rabillos. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo texto es dicho por varios personajes, ¿sí? Si fuese diferentes textos, pues tendríamos que tener diferentes globos. Pero en este caso es un mismo texto dicho por varios personajes, ¿sí? Aquí tenemos otras clasificaciones. Cuando se habla despacio, el globo va a estar así con sus puntitos, ¿sí? Cuando se habla normal, cuando es un diálogo, una nube normal, ¿sí? El pensamiento totalmente en forma de nube. Y con serruchitos en forma de, cuando nos quiere expresar, perdón, un grito. Otro elemento del cómic son los recursos tipográficos. ¿Qué es un recurso tipográfico? Un recurso tipográfico es el uso de las mayúsculas, de las negritas, el tamaño del texto son algunos de los recursos que podemos nombrar. Por ejemplo, si en el texto tenemos el uso exagerado de mayúsculas, denota una mayor expresividad al mensaje que se está dando a conocer, en este caso, en nuestro cómic, ¿sí? También tenemos figuras como las cinéticas. ¿Qué son las figuras cinéticas? Son aquellas lineecitas, ¿sí? Que nos dan movimiento a los personajes, nos marcan una trayectoria. Para que el personaje, por ejemplo, corra, ¿sí? Se utilizan este tipo de lineecitas, ¿sí? Cuando da un golpe, estas que tenemos aquí, ¿sí? O, por ejemplo, si está lloviendo, para expresar que hay lluvia, las líneas hacia abajo, ¿ya? También es importante que tomemos en cuenta los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos nos sirven para representar el estado de ánimo o de algunas ideas de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero representar, ¿no es cierto?, que el personaje, qué sé yo, está dudoso o que tiene alguna pregunta, yo podría utilizar un signo de interrogación. O si quiere decir algo en forma de exclamación, un signo de exclamación, ¿ya? También se pueden utilizar las onomatopeyas, que era lo que les decía, que es uno de los recursos estilísticos que son utilizados dentro del cómic y de otros tipos de narraciones. Pero bueno, aquí dentro del cómic hace referencia a aquellas palabras que imitan sonidos de la realidad. Es decir, yo represento un sonido por medio de una palabra. Así, si por ejemplo quiero expresar que hay un estallido, voy a utilizar, ¿no es cierto?, la palabra boom dentro del globo que tiene así como serruchitos, porque tiene que expresarnos un estallido, ¿sí? Por ejemplo, si quiero expresar el sonido de una pistola, ¿no es cierto?, de igual manera voy a utilizar la onomatopeya que me permite representar estos sonidos, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿No? Muy bien, si no hay dudas, pues creo que podemos explicar el trabajo individual que hay que hacer. Recuerden, por favor, no vamos a utilizar los globos por utilizarlos. Cada uno tiene su manera de utilización, dependiendo de lo que se quiere expresar. Si yo quiero expresar un pensamiento, voy a utilizar el que es
¿no es cierto? Como nubecita. Si quiero expresar que el personaje está hablando despacito, voy a utilizar el que tiene como guiones seguidos, como puntitos, ¿ya? Permítanme, por favor, solo les abro el archivo del trabajo. Un segundito, por favor, paciencia. Ya, muy bien, les comparto para explicarles. Ya, estamos dentro de la actividad autónoma número 7. ¿Sí? El objetivo en este caso de esta actividad es expresar su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad. Ya, Alberto, ya tomé asistencia. Se quedan un ratito al final para poderles poner asistencia, ¿sí? Decía, sobre temas de la cotidianidad y académicos con coherencia y cohesión mediante la selección de un vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos para expresar matices y producir determinados efectos en los lectores. ¿Sí? En este caso hablamos del cómic. La actividad que hay que realizar es la siguiente. Vamos a elegir un tema, ¿sí? Una historia que ustedes quisiesen representar de su comunidad o cualquier tipo de historia y van a elaborar su propio cómic, ¿sí? En el cual de forma atractiva se van a conocer las necesidades o actividades que realiza su comunidad. Dependiendo de su recurso, chicos, estimados estudiantes, ya los dije chicos, no pasa nada. Podemos elaborarlo a mano o podemos utilizar estas herramientas digitales que yo les he propuesto aquí, como Gamma, Pixton, Walkie o Make Be Lives Comic. En cualquiera de estas tenemos ya plantillas preelaboradas, ¿sí? Obviamente que si se quiere utilizar recursos sumamente elaborados se tiene que pagar, pero no vamos a pagar. Podemos utilizar una plantilla y adaptarla a la historia que yo quiero representar. O lo pueden elaborar a mano. Ustedes verán si me lo elaboran a mano o con estas herramientas digitales. La finalidad es que pongan en práctica lo que aprendimos hoy. ¿Cuál es la finalidad del cómic? Representar una historia de una manera muy diferente a cómo se representan las narraciones habituales, ¿no es cierto? Voy a utilizar los elementos de una forma correcta, ¿sí? De igual manera, si lo elaboran a mano, tienen que establecer las viñetas. Si no lo van a hacer de un dibujito, tienen que establecer las viñetas, cumplir con toda la estructura. ¿Sí? Esto nomás es lo que tenemos que realizar. Pueden subir la actividad ya sea en PDF o también en formato de imagen. Por lo que si elaboran en estas herramientas digitales, a veces no les sabe permitir convertir en PDF, pero sí lo pueden descargar como imagen. ¿Sí? Eso sería lo más, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna consulta tal vez? ¿No hay consultas? ¿No? Ahora voy a poner en práctica su creatividad, a ver qué tan creativos son elaborando una historieta. Y la mejor historieta va a ir publicada en la página del colegio. Miren ese reconocimiento. Y los etiquetamos. A ver, déjenme rápidamente justificarle la asistencia a Narmijos. Un ratito. A ver, me voy acá. Tercero A, dijo. Ya. Ya está. Y aquí más a Alberto Sánchez. Alberto está acá. Sí, ingeniera, Alberto Sánchez, gracias. Ya le justifiqué. Listo, estimados estudiantes, pues yo les agradezco muchísimo su presencia del día de hoy. Y aquí pues nos veríamos en 15 días. No. Nos vemos el día viernes. Ya pensé que no teníamos. El día viernes nos vemos, estimados estudiantes. Que tengan una muy bonita noche. Diosito me los cuide y los bendiga. Muchísimas gracias.